Entonces tenemos la estructura lista para ahora llegar y diseñar. Pero nos falta un paso fundamental, que es generar las combinaciones de carga para poder diseñar los elementos estructurales. Vamos a hacer un recordatorio ya de la... No sé si recuerdan la presentación que está dentro del canal, en donde hacía el resumen justamente de cómo diseñar los elementos en ASD. Y lo que hay que mirar acá es el tema de la regla de simultaneidad que tiene la norma 2369. Entonces el sismo básicamente se compone de sismo en dirección X, ya dirección Y y dirección vertical. Ya es una componente triple ya que debemos generar ya para los distintos combinaciones de carga que vamos a generar. Entonces tenemos cuando manda el sismo en dirección X, cuando manda en dirección Y y cuando manda en dirección vertical. Ahora, recordando también el tema de pasar las cargas ya de LRFD a ASD, porque recuerden que tenemos todo definido en LRFD, en diseño LRFD, ya en el espectro de diseño que nosotros dejamos listo para analizar, está en el LRFD, por lo tanto hay que pasarlo a ASD. Entonces hay que multiplicar por 0,7 las combinaciones de carga, donde tenemos el sismo, tanto para las componentes horizontal como vertical, y después ajustarlo para los distintos elementos que vamos a diseñar. Entonces tenemos los factores ASD para las combinaciones que van a ser los fusibles, ya que son las cargas reducidas básicamente. ¿Ya? Y cuando hablamos de fusibles hablamos de las vigas, de los marcos resistentes a momento, hablamos de los arrastramientos, ¿ya? Verticales, y después tenemos el tema de los anclajes, pero eso lo vamos a verificar en otra sesión exclusivamente para ver si efectivamente aplica o no aplica el tema de que son dúctiles. Y por otro lado tenemos para los elementos que no son fusibles, tenemos que aplicar las cargas amplificadas. Entonces, como estamos trabajando con R5, tenemos que multiplicar por 0,7R, ¿ya? Y a ese 0,7R también aplicarle el factor 0,7 para llevarlo a ASD. ¿Ya? Entonces acá le voy a presentar una planilla en donde justamente se hace exactamente lo que estoy conversando con ustedes. Ya acá como pueden ver, están los factores ya aplicados para llevar las combinaciones a ASD. Acá el R que estamos utilizando es 5, por lo tanto el 0,7R es 3.5. Y a ese 3.5 se le aplica el 0,7R que es 245. ¿Ya? Y eso para tanto la dirección X, y vertical. ¿Ya? Entonces, si esto yo también lo quiero, por ejemplo, verificar para R3, esto automáticamente también me va cambiando los factores ya para el 0,7R con ese factor de modificación. Pero como estamos trabajando con R5, estamos asumiendo que vamos a llegar a ese R ya con el tema de que estamos cumpliendo con el criterio de anclajes dúctiles, ¿ya? Así que apuntamos a 5. ¿Ya? Después vamos a ver si eso es verdad o no, pero por ahora vamos a creer y vamos a seguir con R5. Después tenemos los estados de carga. El DET, como pueden recordar anteriormente, es una combinación entre la carga muerta de los elementos más la carga muerta de los equipos, ya que es la carga de equipos básicamente. Sismo en dirección X, Y, modal espectral, y dirección vertical estático. Ya como es estático tengo que diferenciar el signo, ya positivo o negativo, ya 1 y 2 en estricto rigor. Ya, y con eso ya estoy listo. Ahora puedo ingresar las combinaciones. Estoy utilizando también una herramienta con API para llegar y modificar el modelo, y con eso ya estoy listo. Entonces chequeo acá combinaciones de carga. Efectivamente veo que el DET ya tiene el factor 1, el sismo horizontal en X 0,7, en horizontal dirección Y 0,21, vertical 0,21. Está bien. Lo mismo para el 2, que vendría siendo con el sismo vertical negativo. Perfecto. Chequeo alguna combinación con carga amplificada. También está bien.
ya, el 3.5 por 0.7, ya, bien. Vamos entonces. Y acá hay que tener ojo. Ya, acá es donde hay que tener ojo, mucho, mucho ojo. Primero vamos a definir los elementos que podemos verificar con SAP, o sea, con el software, y elementos que debemos verificar por fuera, ya que en estricto rigor van a ser los puntales de acoplamiento, ya que son estos elementos que están entre arrastramientos. ¿Ya? Entonces, primer punto, vamos a utilizar el programa, el SAP, porque lo hace más rápido, ya, con cargas reducidas. Para ello debemos definir las preferencias de diseño que tiene el SAP. Ya vamos a utilizar el ISC 360 del 2022 para diseño ASD, tipo de análisis, longitud efectiva. Acá, ojo de no considerar ni límite en primer orden, ni análisis directo, sino que longitud efectiva. Y acá hay que decirle que no considere los códigos sísmicos que tiene incorporado el código con el cual voy a utilizar el diseñador, que específicamente llama al ISC 360 u otros ya con criterios distintos a los que tiene la norma chilena. Entonces nosotros vamos a dejarlo, vamos a ignorar eso. Vamos a nosotros controlar básicamente todo el diseño. Esto va a ser ISC 360 básicamente. Solamente que vamos a chequear algunas otras cosas con lo que nos dice la norma chilena 2369. Ya con eso estamos listos, no hay que hacer nada más. Después tenemos que elegir las combinaciones de carga. Primero, los elementos fusibles, ya, vigas de los marcos resistentes a momento, ya, vigas estáticas y arrastramientos, ya. Le damos OK. Ya. Están cargados las combinaciones de carga y ahora vamos a apretar acá el diseñador y tenemos algunas alertas aquí. Ya, pero vamos a analizarlas. Entonces acá le voy a pedir que me muestre todos los factores de utilización mayores a 0,4. Entonces, ya, vamos a ver primero los marcos resistentes a momento. Ya. Tienen un factor de utilización bajo, a pesar de, bueno, del perfil podríamos ya reducirlo, pero antes de hacer eso debemos verificar las deformaciones. Las vamos a verificar al último, para ver si realmente podemos sacarle punta en lápiz a estas vigas. Por el momento las vamos a dejar así, ¿ya? Y después tenemos los arrastramientos, donde aquí nos salta una alerta. Ya, aquí vamos a sacarle punta al lápiz. No nos vamos a quedar con lo que nos dice el SAP. Acá el SAP nos dice que está pasado casi un 10%. Ya nosotros podríamos llegar hasta 1,05, que es una práctica tradicional. No dice en ningún lado eso, pero lo aceptamos acá en Chile. Ya, saquemos los datos. Ya vamos a diseñar este elemento por fuera. Ya, y yo les voy a decir el por qué. Entonces voy a abrir una planillita acá. Tubos. Ya tenía anotado el 826. Esto era 826 casi. Y esto en toneladas centímetros es 4,442. 4,5. Entonces acá me chequea solamente el tema de la compresión. Y estoy al 99%. Y le agrego el 4,442 o 4,5. Ya para redondearlo. Ya, y ahí me da más o menos lo mismo que el SAP, 1,09. Ya, tenemos un pequeño momento ahí metido. Ya, entonces, eso no está haciendo ruido. Ya, pero vamos a aplicar un truco. Ya, ahora, esto lo pueden tomar o no tomar. Ya, es decisión de cada uno, pero es algo que se hace en la práctica. Ya, esto lo vamos a dejar pasar porque está en 1,04. Ya es menor que 1,05, está ok. Y esto es menor que 1, está ok. Ya bien justito los arrastramientos. No me voy a dar por vencido con este arrastramiento para no cambiar el perfil. Ya que son 4 pulgadas por 3 milímetros de espesor. 102 por
3 milímetros y esto tiene 7 metros 07, ¿ya? 7 metros 07, lo mismo que la planilla, ya. Y acá es donde vamos a analizar la cosa. En estricto rigor, nosotros vamos a unir este elemento como ya con un guset. Ya, este guset, en estricto rigor, el programa, ya le voy a sacar una foto a esto para poder rayarlo. El programa, ¿qué es lo que está haciendo? Espérenme, no me recortó nada. Recortes. Ahí sí. Ahí. Para poder rayar la cosa. Ahí sí. Entonces, el programa en estricto rigor toma los puntos de trabajo. Entonces, el software está agarrando la mitad de la columna, la mitad de la viga y genera el largo del arrastramiento entre punto y punto. ¿Ya? En estricto rigor, eso podemos ajustarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros debemos verificar ya desde donde realmente está pandeando el elemento. Entonces, en estricto rigor, ¿ya? Nosotros vamos a tener un guset, vamos a tener el elemento conectado y vamos a tener todo este largo libre. ¿Ya? O sea, todo ese elemento es parte del guset. ¿Ya? Y de aquí hacia allá, en estricto rigor, vendría siendo el tema de el largo del arrastramiento propiamente tal. Incluso es más, hay un criterio que les quería mostrar que indica la norma. Acá la tenía abierta. Ya que habla justamente eso. Vamos a leer lo textual. Entonces dice que entendiendo que el eventual pandeo de las diagonales en compresión se encuentra dentro de lo esperado, ya que eso es parte de el modo de falla que va a tener el arrastramiento, se hace necesario garantizar que las conexiones sean capaces de no solo resistir las elevadas cargas de interacción y compresión, sino también tolerar giros que se generan en los extremos de las diagonales al momento del pandeo, o sea, una rótula central y una rótula en cada extremo. Ya eso me está diciendo. Después habla de la práctica chilena, ¿ya? En aquellos casos en que se utilizan secciones tipo tubo, cajón, XL, etc., es usual realizar conexiones guset extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en Chile utilizamos los guset ya no recortados y lo hacemos un poquito más esbelto, sino que generamos como la conexión directa hacia los elementos con elementos bien rectangulares o cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me indica la norma? ¿Ya? En ese escenario resulta conveniente cuidar que la geometría de la placa guset sea capaz de producir el giro plástico estable en lugar de robustecerla y trasladar la plastificación al elemento. ¿Ya? Nos da como referencia el ISC 341, en donde se definen estas formas que pueden lograrse en esas configuraciones y es básicamente generar esta rótula, ¿ya? Con este criterio, ¿ya? De dejar 8 veces el espesor del guset espaciado, ya va a generar aquí ese tema de la rótula que está hablando, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, el largo de pandeo, ya todo esto para la media vuelta, ya para decir que el largo de pandeo del elemento comienza desde este punto hacia adentro. ¿Ya? Entonces podemos sacar ya un tramo importante de elemento para poder verificarlo. ¿Ya? Entonces acá esto es una recomendación de preferir rótula elíptica, ya como se considera en esta figura, y donde se puede fácilmente adaptar esto a la práctica nacional. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a asumir que esta cosa tiene una gualeta, ya esta gualeta gigante, como le decimos en la oficina, una gualeta que quiere decir un guset grande, ya, y este guset, ya, vamos a tomarlo como que tiene por lo menos 20 centímetros desde el punto de trabajo hasta como por este punto de acá. A ver, para hacerlo más gráfico, lo voy a dibujar acá. Ya, incluso pueden ser más.
pero no voy a ser tan castigado, ¿ya? Este tramito lo vamos a tomar como que son 20 centímetros. Obviamente va a ser más, ya dependiendo de cómo se genere la conexión del arrastramiento, ¿ya? Pero en estricto rigor vamos a tomar ese criterio, ya, para poder diseñarlo, para poder salvar el tubo. Ya, entonces en estricto rigor le quito 20 centímetros por lado, serían más o menos 40 centímetros, y con eso ya bajé a 1,04, ¿ya? Eso sí, tengo que ser consecuente, ya, con lo que me da acá, que es la tensión crítica, ya, de pandeo, para poder verificar posteriormente el segundo paso, que es la verificación por equilibrio inelástico. Ya, entonces, en estricto rigor, voy a dejar pasar ese arrastramiento solamente por eso, y a la vez voy a guardar estos datos para el próximo diseño que voy a realizar. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar pasar. ¿Ya? Aquí alguno podrá decir, oiga, pero ¿qué está haciendo aquí el Nacho? Está haciendo así puras pillerías, ¿ya? Pero, o sea, cuando hay que sacarle punta al lápiz, hay que recurrir a todo esto. Y son elementos válidos, pues, o sea, claramente el largo del elemento no va a ser de punto trabajo a punto trabajo, ¿ya? Eso en ningún caso. Entonces es válido. Ahora, el que es más riguroso o quiere ser más conservador, ya coloque el largo del arrastramiento de punto trabajo y cambie el arrastramiento. Nosotros vamos a seguir así, ya en este ejemplo, para dejarlo bien justito el arrastramiento, que no pase mucha más sobre resistencia hacia las columnas. Ya, justo. Lo dejamos así entonces, lo dejamos pasar. Ya, ¿cómo podríamos verificar eso? Ya, pues bueno, existen técnicas para rebajar esa cosa. Ya, en vez de 0,5 le podríamos poner aquí 0,45 y ahí me va a bajar un poquito el FU. Ya, solamente para la tranquilidad visual del lector. Ya, porque nosotros sabemos que esta cuestión va a pasar. Ya, parece que lo bajé mucho. Ahí está en 0,998. Ya, entonces ahí sí. Es para tranquilidad visual nomás. No es que tengan que hacerlo. Ya, en estricto rigor debería aplicarle un factor un poquito más alto. Ya. Pero son los trucos ahí para que esta cuestión quede en uno. Ya. Esta cuestión también le vamos a aplicar por 0,48. Ya, esto solamente para que visualmente esto se vea así, ¿ya? Porque internamente ya sabemos que esta cosa la verifica, ¿ya? Debería haber agarrado todos los arrastramientos y aplicarle el factor a todo, pero ya hice el método carretero, ya. Filo. Lo dejamos así. Ya, en el otro lado va a pasar lo mismo, pero no lo voy a cambiar, sino que ya entendemos la figura que hace. Ya. El diseño está listo, ya, con los fusibles. Están verificando las vigas, están verificando los arrastramientos. Ahora vamos al siguiente paso. Entonces, ahora vamos a cambiar las combinaciones de carga a las cargas amplificadas, todo lo que tenga A. Y con eso ya me elimina el diseño que tenía previamente. Chequeo de nuevo. Y efectivamente ahora se me marcan en rojito todos los elementos que yo tenía considerado como fusibles, vigas y arrastramientos. Y eso está bien, porque justamente es lo que esperábamos. Y ahora vamos a verificar las columnas. Ya básicamente eso, columnas. Vamos a darle 0,7, a ver si hay columnas más que 0,7. Me parece que sí. Sí, están llegando al 80% las columnas. ¿Ya? Así que súper bien. Las columnas centrales por lo menos están al 80%. Ya es un buen diseño. Ya está súper bien. Porque con carga amplificada llegar a un 80% está súper bien. No tengo más elementos que verificar. O sea, los arrastramientos de piso ya están verificando con carga amplificada. Es lo esperable. ¿Ya?
no toman mucha carga esos elementos, incluso con carga amplificada, y a la vez me ahorro el tema de estar cumpliendo relaciones ancho-espesor, ¿ya? De ductilidad moderada. Acá, por lo que me dé con el ISC 360, basta y sobra para elementos que estoy verificando con 0.7R. En este caso, los arrastramientos verticales. Así que, filete. ¿Todo bien? Y ahora vamos al segundo paso. ¿Ya? Estos son los elementos que sí puedo verificar con SAP. ¿Ya? Ahora vamos con los elementos que no puedo verificar con SAP. Lo que no puede hacer SAP, sino que lo que tenemos que hacer por fuera. Y para eso, acá tengo una planilla. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía que había que rescatar el tema de el F sub E del diseño. Porque en estricto rigor, yo estoy considerando este F sub E 2266, 2267. Lo anoto y lo verifico acá. 2267. ¿Ya? De la planilla. También de la planilla rescato el área del perfil, que era 9,3 centímetros cuadrados. Ya tengo la fluencia, el RI, que el RI es básicamente lo que se considera dentro de ¿cómo se llama? De los aceros comerciales. Ya esto es más o menos como el promedio que nos entrega generalmente la calidad del acero. ¿Ya? Pero sabemos que por la variabilidad de fabricación, ya tenemos por lo general más resistencia que la que nos indican como la calidad promedio. ¿Ya? Entonces por eso existe el RI y el RT. Entonces nosotros, para asegurarnos, debemos utilizar el RI en la fluencia y el RT en la rotura. Ya en estricto rigor, ahora nosotros vamos a utilizar el RI en fluencia, que es el que necesitamos para las siguientes verificaciones. Entonces vamos a hablar de fluencia esperada como FIE, ¿ya? Que es la fluencia por 1.5. Entonces, con eso calculo la tensión crítica, ya en compresión, y tengo 1883 kilocentímetros cuadrados. Eso después lo llevo a la famosa capacidad en compresión esperada, ¿ya? Y aquí voy a hacer un recordatorio, ¿ya? Porque todas estas cosas que estamos verificando acá es por lo siguiente. ¿Ya? Si se recuerdan, en una de las presentaciones que hice también en el canal, ¿ya? Se explica en un video, ya que esto lo tienen ultra archi más que estudiado los estadounidenses. Ya ellos han verificado en laboratorio ya todo lo que son los elementos que se utilizan como arrastramientos y cómo es su comportamiento ante cargas cíclicas. ¿Ya? Entonces este es el típico comportamiento de una carga cíclica de un elemento que trabaja en tracción y compresión. Entonces cuando llega a la tracción máxima se le conoce como resistencia esperada en tracción, ¿ya? Y esto, cuando comprime, llega a un punto máximo, que ese se llama resistencia esperada en la compresión. Y ese es el Pn que está acá, P sub n, ¿ya? 1.14 por el F sub CRE por el área de acero, ¿ya? Este es el inverso del 1 partido 0.87, que es el que utilizamos en diseño, ya por el tema de fabricación también, variabilidad, etc. ¿Ya? Acá también tenemos que considerarlo más, ya, para considerar el caso esperado. ¿Ya? Entonces, esa resistencia esperada a la compresión, ¿ya la sabemos calcular? Sí. Y después viene ya la resistencia post pandeo, ya que es cuando esto llega a un punto máximo y después empieza a degradarse un poquito y empieza a generar una compresión menor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice, bueno, calcule la resistencia esperada en tracción, calcule la resistencia esperada en la compresión y calcule la resistencia post pandeo, que es básicamente el 30% de este valor que está aquí, de la resistencia en la capacidad en compresión. Eso es lo que estamos haciendo acá, ya con las capacidades esperadas. Entonces, calculamos y tenemos en compresión 19,97 toneladas, 20 toneladas básicamente, y la capacidad residual en compresión, que es el 30%,
es 4 toneladas. Ahora fíjense acá que yo estoy utilizando el factor 1,5 porque estoy llevando las cargas a ASD para ser consecuente con el diseño que estoy realizando, ¿ya? Y acá, ¿por qué tengo este monito de acá? Es como un recordatorio, ¿ya? De la consideración que tiene la norma chilena 2369 con respecto a la verificación o la carga que le entra al sistema, ya, en las estructuras típicas chilenas, ¿ya? Entonces en Chile lo que se está considerando es básicamente que el anclaje, ya, de alguna forma, como en estricto rigor es dúctil, ya, efectivamente hay una disipación de energía, o sea, un comportamiento de que esto tiene deformación inelástica. Al tener deformación inelástica se genera una entrada menor de carga hacia el sistema y por lo tanto, en base a esa suposición existe el famoso 0,7R, ¿ya? De ahí viene la suposición del 0,7R. Si no fuera así, esto deberíamos calcular capacidad esperada igual que los norteamericanos. Entonces, como había explicado también en otro video, esa es la gran diferencia entre el análisis sismo resistente chileno versus el análisis sismo resistente norteamericano, que es básicamente de donde viene la actualización de la norma 2369 con esta adaptación. Entonces, en estricto rigor, vamos a tener que, en estricto rigor, en el sistema menos carga de la capacidad esperada. Ahora, no en todos los casos, ¿ya? Vamos a analizar caso a caso, porque se debe verificar eso, esa condición. En algunos casos va a ocurrir, en otros casos no, ¿ya? Pero eso es lo que hay que verificar, ¿ya? Entonces, este valorcito de acá, que es donde yo estoy calculando las capacidades esperadas en tracción, es nada más que la afluencia esperada por el área del perfil y lo divido por 1,5 para llegar a ASD. Y después tengo la carga del análisis estructural con 0,7R, ya considerando de que efectivamente puede ocurrir que pase menos carga con esta consideración. Pero como les repito, no siempre va a ser así. Van a haber casos que vamos a tener que calcular capacidad esperada. Y la norma me dice que luego que evalúe estas dos cosas, tengo que considerar el mínimo entre tracción esperada y 0,7R. ¿Ya? Ahora, no puede existir más carga que la tracción esperada porque ese es como el punto peak que puede tomar el arrastramiento en estricto rigor. ¿Ya? Ahora, eso es un tema de alerta para los análisis porque muchas veces vamos a ver, quizás puede pasar en nuestro análisis que nos pasemos de la capacidad esperada y eso en un análisis elástico o en un análisis prescriptivo no tenemos cómo controlarlo porque el análisis le va a dar hasta el punto que nosotros le estemos indicando y muchas veces nos vamos a pasar de esa capacidad esperada, ¿ya? Entonces nosotros debemos atajar eso con una planilla en estricto rigor de control, ya que es la que les voy a mostrar yo. Entonces todo esto que les estoy mostrando acá, ya yo lo llevo a una planilla general, ya que es, espérenme un segundo, no la había abierto, ahí está. Entonces, ya el Excel siempre haciendo sus cosas, Microsoft tan simpático, ya. Bueno, acá le fijo en 0,7R porque esta planilla me va a reconocer las cosas que acabo de mencionar. O sea, este es de su TDIS que sale aquí, lo voy a calcular del análisis estructural, ¿ya? Y los demás elementos que salen acá, por ejemplo, el 30% de la capacidad residual en compresión, o la capacidad residual en compresión, mejor dicho, lo calcula automáticamente. ¿Ya? Pero tengo que actualizar acá. Entonces esto era 9,3 para todos los casos. Estamos utilizando exactamente el mismo perfil. Y el F sub E lo tenía calculado también 2267. 2267. Para todos los arrastramientos. Exactamente igual. ¿Ya? Con eso automáticamente
me da exactamente el mismo valor que había calculado con la otra planilla, ya que les mostré del Smart Solver, que es más o menos 4 toneladas de capacidad residual en compresión. Y ahora tengo que obtener este numerito, ya, porque es lo que realmente está pasando a través del sistema, ya, con 0,7R, y después compararlo con la capacidad esperada. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar este modelo y vamos a verificar, ya así visualmente nomás, no vamos a entrar mucho en detalle. Voy a tomar una carga cualquiera amplificada en dirección X, que es la dirección de los arrastramientos, ¿ya? Y voy a empezar a mirar, así tal cual, así visualmente. No me voy a complicar más. Ya más o menos, aquí haciendo un clic, tengo 27,5 toneladas más o menos en tracción. Y es lo mismo para el otro lado, ya, porque es simétrica esta cuestión. 27,5. Entonces agarro ese número y lo incluyo acá. 27,5. Ya es grande la carga axial en tracción, no es menor. Lo mismo hago acá. 26,1. Me debería dar lo mismo. 26,1. Entonces anoto acá 26,1. Y acá, el último arrastramiento, 24,2. Ya, lo anoto. 24,2. Ya, y acá vamos a empezar a analizar el tema, porque acá se pone interesante. Fíjense bien. Esta planilla me limita, ya le voy a hacer un zoom, hace el límite, el mínimo entre fracción esperada y 0,7R. Ya, y este es el caso excepcional. Ya acá el 0,7R no controla. Ya está controlando capacidad esperada. Entonces, en el arrastramiento del último piso ya está controlando capacidad esperada. Entonces, capacidad esperada me va a controlar todos los pisos, básicamente. Que son los 23,5 toneladas. Ya en tracción. Entonces, eso es lo que me controla el diseño. 23,5, 23,5, 23,5. ¿Ya? Pero el modelo me está diciendo que están pasando 27,5, 26,10 y 24,2. Ya, entonces hay que hacer un ajuste al modelo, ya, para poder decirle que limite al 23,5. Técnicas para hacer eso es aplicando factores nomás, porque esto no es un modelo no lineal. Ya, es un modelo lineal, elástico, no tiene degradación, no tiene nada, entonces hay que aplicar factores. Ya, nosotros lo vamos a dejar así, ya, para aplicar la norma tal cual como me dice que la aplique. ¿Ya? Yo sé que eso físicamente no es posible, ya no puedo tener más que tracción esperada, pero la norma me dice dale para adelante, ¿ya? Entonces esos son los cuestionamientos que uno empieza a tener con la norma, ¿ya? Pero si uno no lo sabe chequear bien, puede tener un diseño muy conservador. Entonces yo sé que ya está limitado por capacidad esperada, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta planilla? Agarra esos valores y empieza a calcular las compresiones, ¿ya? Por ejemplo, de estos elementos, que son los puntales de acoplamiento, primer, segundo y tercer piso. El de acá arriba me dice que el del tercer piso, después viene el segundo piso y después viene el tercer piso. Acá yo tengo que chequear que este momento que tiene la viga del último piso es tal como lo que indica acá. Entonces voy a hacer un chequeo rápido aquí nomás. Yo sé que esa viga va a tener un momento por carga estática básicamente y es 9,2. Ya, entonces acá en estricto rigor debería darle más, por lo menos 3, 2,9. Va, tan sensible es la cosa. 95. Ya, 9,2. Ya, entonces tengo 6,91 y 9,2. Compresión y flexión. Entonces tengo que verificar esa viga como flexo-compresión. Después tengo el puntal de acoplamiento que está en el segundo piso, 13,81, y el primer piso lo mismo, 13,81. ¿Por qué? Porque están controlando capacidad esperada.
Entonces no puede pasar más carga. ¿Cómo verifico eso? Lo mismo, con la misma planilla. ¿Ya? Esta misma planilla, ahora la modifico. ¿Ya? Entonces en vez de... acá voy a tener que cambiar el K1, los 500, ya porque acuérdense que son tramos de 5 metros. Y le está pasando una carga de 13,81. Entonces acá anoto 13,81. Ya estoy súper pasado, entonces tengo que verificar con otro elemento que me parece que era 12,7 y 15. Sí, es el que tiene puesto. Ya. Da, pero Justelli, así, 0,96. Ya, entonces chequeamos eso, estamos ok. Acá es 2531, me lo cambió a la 0. Ya, esto lo voy a guardar. Ya, nuestra planillita, en nuestra presentación que teníamos acá. Ya, vamos a ir guardando todos los datos. Esto es lo que nos da por básicamente por desequilibrio inelástico. Entonces el desequilibrio inelástico también lo voy a guardar como el diseño. ¿Ya? Entonces voy a guardar esto de acá, ya, para tenerlo como recordatorio. Ese es mi desequilibrio inelástico y estos son mis resultados, las cargas de diseño. ¿Ya? Y con eso tengo el respaldo. Listo. Ahí me quedo un poco por fuera. Ahí lo ajusto. Eso. Ya, y más abajo me sale el perfil. Ya, te saco otra foto. Ya, para guardar más datos después. Ya. Listo. Estamos ya en tierra derecha. Estamos casi terminando el diseño. ¿Ya? En estricto rigor debería verificar esta viga por flexo-compresión, ya, pero eso por la viga, por el tamaño que tiene, va a dar de más. Así que estamos asumiendo que da, ya. Pero en estricto rigor también deberíamos verificarla con una planilla por fuera. Ya, entonces, con eso, básicamente terminamos el diseño. Ya, así debería diseñarse. Verificamos elementos fusibles, vigas, arrastramientos, cumplen. Después tenemos columnas, cumplen. Ya, arrastramientos de piso cumplen. Los demás elementos también estaban cumpliendo. No había ningún warning ni ningún aviso de que estuvieran fallando. Y por último nos quedan las deformaciones sísmicas. Ya, entonces vamos a volver bueno, acá en el mismo modelo, recordando de que las deformaciones se verifican con el sismo para... ¿Cómo se llama? Ya a esta hora ya se me olvida todo. El sismo corregido por el amortiguamiento. Ya en estricto rigor, el espectro de referencia corregido por amortiguamiento, que es básicamente decir R1 con amortiguamiento 3%. Entonces, verificamos, vamos a colocarlo en centímetros acá. ¿Ya? Tenemos 10 centímetros de deformación en los arrastramientos. ¿Ya? Tenemos 15 metros de altura. La norma me dice que la deformación máxima es el 1,5% de eso, o sea, 0,015 por 15. Esos son como 22 centímetros, 22,5, algo así. ¿Ya? Ahí en una calculadora no tengo, bueno, pero es como 22,5 centímetros. A ver, vamos. Calculadora. 0,015 por 15. Ya, 22,5. Ese es mi límite. Y acá tengo 10,5. Estamos check. ¿Ya? Dedito para arriba. Y ahora vemos la deformación en I, que ahí es donde da más susto porque tenemos los marcos de momento y tenemos 17,17. O sea, estamos bien, súper bien. A esto lo vamos a rescatar ya para guardarlo en nuestra memoria
PPT, ¿ya? Entonces, deformaciones, esto va a ser en Y y rescato la que tenía en X. $10. Listo. Estamos listos con el diseño. Entonces está todo check, check. ¿Ya? El único pero que yo le tengo hasta ahora al modelo es que, por ejemplo, vamos a ver algo. Carga amplificada en dirección X, por ejemplo, en 2, con... Vamos a ver qué carga amplificada tiene. Ya, por ejemplo, carga amplificada me dice que tiene 87 toneladas en tracción y 111 toneladas en compresión. Vamos a dejar esto como foto, ¿ya? Porque después, no ahora, sino que después cuando hagamos el análisis tiempo-historia, con análisis tirándole registro a esta cuestión, ya con degradación, con todo, vamos a ver que esta compresión y esta tracción es menor. Ya esa es la idea. Eso es lo bueno de hacer análisis más sofisticado, que uno le pueda sacar más punta al lápiz. Ya acá, la estructura, en estricto rigor, está diciendo que está pasando mucha más carga de la que realmente puede tomar. Ya, porque ya chequeamos de que en los arrastramientos, en solamente los arrastramientos, ya estamos con capacidad esperada. Y acá no lo está limitando. Está pasando nomás la carga, a lo que dé. Entonces es un punto a analizar en los videos más adelante. Y es justamente la idea de esto, ya analizar esos puntos. Y con eso tenemos el diseño listo, pues. Así terminamos el diseño, quedó redondito, ya. Todo lo que se había explicado en la presentación de los videos anteriores, ahora lo vimos paso a paso, entre modelación, cómo escalar el espectro de diseño y cómo verificar los elementos sísmicamente en un modelo estructural, ya con lo que puede hacer SAP y con lo que no puede hacer SAP. Ya vimos lo que puede hacer dentro del software y vemos lo que no podemos hacer dentro del software y que tenemos que verificar por fuera, ya que son estos puntales de acoplamiento. Entonces, con eso cerramos el capítulo de diseño prescriptivo y tenemos la estructura lista ya para ahora hacerle un análisis ya más sofisticado, que van a ser los videos siguientes. Así que eso sería por ahora.